Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Qué tan hospedador te consideras? ¿Qué tan hospedador te consideras? Esta es la pregunta. ¿Eres de esas personas que dicen mi casa es tu casa? Cuando llega visita, toma todo lo que quieras, todo lo que tengo es tuyo. Quédate el tiempo que quieras. ¿Eres tú esta persona? ¿O eres de las personas que tan pronto llegan? Una de las primeras preguntas es, ¿cuándo planean regresar? ¿Cuándo planean regresar a sus hogares? ¿Cómo te consideras en este aspecto? ¿Hospedador? ¿O alguien al que no le gustan las visitas? Es cierto, hermanos, que aún cuanto más amemos a las personas que recibimos en casa, aun cuando hay esa unión con ellas, especial en amistad, en cariño, en amor, llega un determinado tiempo cuando tú necesitas tu espacio, ¿sí? Llega un determinado tiempo cuando tú necesitas volver a tus libertades, cuando estás solo en casa, aguantar una semana, 2 semanas, pero llega ese momento donde, ¿qué está pasando aquí? Ya no puedo tener las prácticas que solía hacer. Esto me recuerda en una ocasión donde yo estuve visitando a un familiar, a una ciudad que conocí, nunca había conocido. Entonces estuve ahí en esa ciudad visitando ahí y me estuve hospedando con un familiar. Y pasaban los días y yo estaba muy feliz, muy contento por conocer el lugar, por andar paseando en la zona. Y mi familiar me preguntaba, oye, ¿cuáles son los planes? Y yo, pues mira, quiero ir aquí, quiero ir allá. Y después, al siguiente día, quiero ir más allá. Pero me cayó el 20 cuando me volvió a preguntar días después, ¿cuáles son los planes? Es decir, ¿cuándo piensas irte de mi casa? Y hermanos, esto pasa, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si tú recibes en casa visita y pasan los días, las semanas, y ves que no tiene planes de irse? ¿Qué pasaría si esa persona en casa dice, oye, me voy a quedar a vivir aquí? Haré de tu casa mi hogar también. Hermanos, quiero compartir en esta mañana un solo versículo que encontramos en Colosenses, capítulo 3. En Colosenses, capítulo 3, versículo 19. Y este pasaje nos va a mostrar cómo nuestro corazón, cómo nuestra vida debe ser como un hogar permanente para la palabra de Cristo. Un hogar permanente para la palabra de Cristo. Leamos juntos, hermanos, Colosenses 3, versículo 19. Permítame, creo que era 16, perdón, 3:16. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice así, leamos fuerte, hermanos, juntos. Dice así la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a orar. Padre, en esta mañana me acerco ante tu presencia, Señor, para suplicarte que tú seas con nosotros. Padre, en primer lugar, clamo para que me limpies de toda mi maldad, que perdones todos mis pecados, Señor.
y que me ayudes en esta mañana, Señor, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi indignidad, Señor, que tu palabra pueda hablar, Señor, a los corazones. Queremos que nada de lo que hacemos aquí puede tener algún fruto, nada de lo que podemos hacer aquí puede ocasionar algo en la vida de los hermanos, a no ser que tú obres a través de tu Santo Espíritu. Dios, clamamos para que tú seas con nosotros. Bendice tu palabra, abre nuestros oídos, pero también nuestros corazones para recibir tu palabra en esta mañana. Oramos por los hermanos que ya están aquí, por los que vendrán en camino, por los que no estarán entre nosotros. Tú conoces cada una de las situaciones. Padre, en tus manos nos encomendamos. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermanos, este mensaje se tratará acerca de la palabra de Cristo. Se tratará acerca de tu corazón y mi corazón. Se tratará acerca de mi vida y de tu vida. Para empezar, me gustaría que pensemos en unas preguntas. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? ¿Cuáles son las palabras de Cristo? ¿Será que Cristo habló solo en los evangelios mientras se encarnó y caminó en esta tierra como un hombre como tú y como yo? ¿Cómo aplican estas palabras para mí y para ti hoy en este día? Y me gustaría nombrar por lo menos 4 afirmaciones, 4 postulados acerca de las palabras de Cristo. En primer lugar, me gustaría mencionar que los evangelios son las palabras de Cristo. Y este será mi primer enunciado. Los evangelios son las palabras de Cristo. Encontramos en algunas ediciones de nuestras Biblias, precisamente en los evangelios, como marcado con tinta roja, ¿verdad? Estos diálogos entre los hombres y Jesucristo. Y está ahí esta frase unida al texto. Y Jesús dijo, y Él les dijo. Entonces encontramos a estos escritores en los evangelios marcando y haciendo énfasis en estos diálogos, resaltando las veces que Jesús hablaba. Cuando Jesús habla con sus discípulos, cuando Jesús tiene este encuentro con los religiosos e intercambian palabras, cuando Jesús se acerca a los pobres y a los enfermos y habla con ellos. Las palabras de Cristo han quedado marcadas en nuestras páginas de las Escrituras. El mismo Jesucristo hablando con los hombres. Y lo recordamos, ¿no? Podemos verlo en las escenas redactadas en los evangelios. Cómo Jesús toma este tiempo de estar uno a uno. Jesús y la mujer pecadora. Jesús y tal persona. Jesús y tal enfermo. Jesús hablando uno a uno. Y las Escrituras dejan ese testimonio. Pero en otras ocasiones se nos dice que Jesús va a las sinagogas y comienza a predicar. Y nuevamente las Escrituras quedan registradas. Estas enseñanzas. Jesús subiendo un monte. Jesús subiendo a una barca. Alzando la voz en medio de las multitudes. Y es así como Jesús comienza a construir su reino. Pero nos encontramos en Colosenses. Pablo está hablando a los hermanos en la iglesia de Colosas. Y él les dice, hermanos, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y pudiera ser que Pablo se estuviera refiriendo o entender literalmente las palabras de Cristo, lo que Cristo ha anunciado mientras estuvo con nosotros, las enseñanzas de Jesús. Y Pablo le dice a los hermanos, atención aquí, que estas palabras moren en abundancia en vosotros. Las palabras de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, que éstas moren en vosotros, moren en abundancia.
En segundo lugar, me gustaría mencionar que la Biblia, todo lo que nosotros tenemos en este libro sagrado, de inicio a final, la Biblia es la palabra sobre Cristo. Las Escrituras, esta compilación, este canon, son las palabras sobre Cristo. Hermanos, una de las realidades que encontramos en las Escrituras es que Cristo comenzó a hablar desde el principio. Desde el principio, aún allá en la eternidad. Lo vemos en la creación. Cómo Cristo comienza a hablar, tal vez no audiblemente como lo encontramos en los evangelios, pero ahí está la presencia de Cristo. Tal vez no como una voz fuerte, pero sí como un susurro al alma y a la vida de los primeros, Adán y Eva, y a las descendencias posteriores. Encontramos al Señor Jesucristo dando un susurro a través de esa sangre que caía, mientras el cordero o el animal que haya sido era asesinado para cubrir con pieles a los hombres que habían caído. Encontramos a Cristo diciendo, aquí estoy, aquí voy también a través de este tiempo en el cual se está entretejiendo la historia de la redención. Jesús, Cristo, estando presente. Aquí voy yo. Yo estoy acompañando al pueblo. A este pueblo que acaba de caer, yo lo voy a redimir. Y Cristo comienza a figurarse. Podemos encontrar también el arca de Noé. Cómo a través de un arca Dios salva a personas de la destrucción. Dios salva a personas de su ira. Es interesante, ¿verdad? Porque recuerdo, tal vez algunos de ustedes puedan recordar cuando eran niños y estaban en las clases, ¿verdad? Y encontramos allí a los animalitos subiendo al arca sonriendo. Encontramos allí a la jirafa, ¿verdad? Al elefante sonriendo. Y nos pintan un cuadro bonito. Los animales están felices. Pero hermanos, esto es la ira de Dios. Dios va a destruir todo cuanto existe a través de un diluvio, excepto a Noé y a su familia. Entonces Cristo comienza a estar presente en el arca, guardando a los que ha elegido, a Noé y a su familia. Cristo está presente también en esta imagen que tenemos de la Pascua, cómo el primogénito tenía que morir, a no ser de que la sangre cubriera ese marco, de esa puerta en esa casa. Cómo la sangre haría que pasara la espada del ángel de la muerte y libraría a los que están en casa. Y es una imagen tan clara de Cristo diciendo, aquí voy también con ustedes. Encontramos después la ley, encontramos las ceremonias, encontramos las fiestas, encontramos a los profetas, a los jueces, a los reyes, gritando, esperen que ya viene. Entonces la Biblia es la palabra que trata de Cristo. Toda la Escritura, de inicio a fin, habla sobre Cristo. La sangre del animal, el arca, la ley, los sacrificios, las ofrendas. Jesús está diciendo, hablan de mí. Yo soy el que está siendo anunciado. Yo soy la esencia de todas estas cosas. Y esto tal vez no podía aplicar para los hermanos en Colosas porque ellos no tenían la Escritura como la tenemos tú y yo en esta mañana. Pero hermanos, recuerden que este mensaje trata de cuál va a ser nuestra relación con la palabra de Cristo, con la historia de Cristo, con las palabras sobre Cristo. Y nosotros tenemos este llamado también. No solamente que los evangelios, que las palabras fijadas de nuestro Señor Jesucristo moren en abundancia en nuestro corazón, sino toda la Escritura, de inicio a fin, que sean páginas que estén en nuestro corazón.
El mensaje para nosotros es que estas palabras moren en abundancia en nuestro corazón, que la Escritura more en abundancia en nuestro corazón. Y este es mi segundo postulado. La palabra, la Biblia, son palabras sobre Cristo. Encontramos una historia después de la resurrección. Vayamos a Lucas. Lucas capítulo 24. Jesús ha resucitado, se ha levantado entre los muertos, pero aún empieza a aparecerse. La noticia, la escena, ha marcado la vida de las personas que han visto a este Cristo traspasado en la cruz. Han visto a este hombre que ha sido bajado de la cruz y puesto en un sepulcro. Los hombres temen. Los hombres tienen inseguridad. Los hombres están dudando y descienden de Jerusalén. Regresan a casa. Piensan que se ha terminado y van a casa. Lucas capítulo 24. El camino a Emaús. Versículo 27, por favor. Dice así. Bueno, parafraseando. Hay unos hombres que descienden, que se alejan de Jerusalén cuando Cristo les dijo, permanezcan aquí, al tercer día me voy a levantar, voy a resucitar y los voy a buscar. Pero al parecer estos hombres han desertado y van a otro lugar. Y cuando van por el camino de Emaús, se encuentran con este hombre. Y está ahí, esta interacción que tienen. Y este hombre se les acerca y les dice, ¿por qué esos rostros? Y le comienzan a platicar, ¿acaso no sabes de la noticia de Jesucristo, varón de Dios, que fue muerto y está en el sepulcro? Pero Jesús les reprende, el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Y versículo 27 les dice, y comenzando desde Moisés, desde la ley, y por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, vas a Moisés, allí está Cristo. Vas a los profetas, allí está Cristo. Esto habla de mí. Yo soy el anunciado. Cristo es el mensaje de la palabra. Tercer lugar, mi tercer enunciado. No solamente los evangelios son la palabra de Cristo. No solamente la Biblia es la palabra de Cristo, hermanos. Cristo mismo es la palabra. Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, el logos, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay una traducción que dice lo siguiente. Entonces, dice así acerca del versículo 14, entonces la palabra se hizo hombre. ¿Lo ven? Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros. Y hermanos, por muchos años en las sinagogas de los judíos, se tomaban con mucho cuidado estos rollos escritos, con escritos del profeta Isaías y otros profetas. Y eran traídos, y los rollos eran abiertos, y eran leídos en las sinagogas, semana tras semana, fiesta tras fiesta. Pero en este momento, en la encarnación, ahora la palabra misma se paraba en estos lugares, Jesucristo, y alzaba la voz y comenzaba a enseñar. Y tenemos una escena también. Lucas capítulo 4, por favor. Me gustaría que veamos esta escena. Lucas capítulo 4, versículo 16.
hablando acerca del Señor Jesucristo, dice lo siguiente. Vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. La palabra, leyendo la palabra. Ahí está el Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La costumbre era esta: el día de reposo, los libros se abrían, pero encontramos a Cristo, el Verbo hecho carne, la misma palabra encarnada. Allí está nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿cómo aplica eso para nosotros? Que Cristo mismo habite en abundancia en nuestros corazones. Que Él more en abundancia en vosotros. Vayamos y aprendamos de las enseñanzas del Maestro allí grabadas en las páginas de los Evangelios. Pero vayamos de Génesis hasta Apocalipsis y busquemos a Cristo. Cristo es la palabra. Y que esta palabra, versículos, queden grabados en nuestros corazones. Que las enseñanzas de Cristo queden grabados aquí en nuestro corazón. En cuarto lugar, hermanos, no solamente los evangelios son la palabra de Cristo, no solamente la Biblia es la palabra de Cristo, no solamente Cristo es la palabra, sino que el evangelio es la palabra de Cristo. El evangelio es la palabra de Cristo. Y aquí llegamos al contexto de la iglesia en Colosas. Ahora nos vamos a ubicar en el contexto. Hermanos, en Colosas, los creyentes de este lugar no conocían mucho, tal vez, acerca de Moisés. No conocían mucho, tal vez, acerca del Antiguo Testamento, pues ellos eran gentiles. No habían tenido maestros por mucho tiempo. Eran recién convertidos. Incluso sabemos que el apóstol Pablo no les conocía personalmente. Él tiene que escribirles. Entonces ellos eran gentiles. Ellos están siendo instruidos bajo las enseñanzas apostólicas. Epafras, quien fue el que trajo el evangelio a Colosas, él escuchó el evangelio de parte de Pablo. ¿Y qué era la enseñanza de los apóstoles? ¿Qué no eran las mismas enseñanzas del Señor Jesucristo? Lo que Jesucristo les había enseñado, ¿eso era lo que ellos enseñaban? Entonces, los hermanos en Colosas han escuchado sobre Jesús. Los hermanos en Colosas han escuchado el mensaje de Jesús. Los hermanos en Colosas han abrazado el evangelio. Los hermanos en Colosas han creído las buenas nuevas. Seguramente la predicación de los apóstoles era la misma predicación que el Señor Jesucristo. Y podemos ver cuál era la predicación del Señor Jesucristo. Mateo 9. Mateo capítulo 9. Dice así la palabra en el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahí está, predicando el evangelio del reino. Bueno, y también sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y encontramos allí las buenas nuevas. El Señor anunciando el evangelio: arrepentíos y creed
el Evangelio. Allí está Jesús, hermanos, caminando en las aldeas, como lo dice el pasaje. Allí iba a ciudades. En las aldeas, allí estaba Jesús predicando las buenas nuevas. Buenas nuevas para los cautivos, como lo dice Isaías. Buenas nuevas para los que han sido deshonrados. Buenas nuevas para aquellos que se han alejado. Hay buenas nuevas para los que han fracasado. Hay buenas nuevas incluso para los que dudan. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este es el mensaje que habían escuchado los hermanos en Colosas. Estas son las enseñanzas de los apóstoles. Jesús trae buenas nuevas a los perdidos. Buenas nuevas. El mensaje de Jesús como el único, exclusivo y suficiente Salvador. Jesús, el que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este es el mensaje que han recibido los hermanos en Colosas. La palabra de Cristo es el Evangelio. Y encontramos esta enseñanza del apóstol Pablo hacia los hermanos. Hermanos, que estas palabras habiten, que estas palabras moren en abundancia en vuestros corazones. Es decir, sustituyendo la palabra con la palabra evangelio, que el evangelio more en abundancia en vosotros. Que este sea un mensaje que se encuentre no solamente en su mente, en su conocimiento, sino que sea un mensaje que incluso esté tallado en sus propios corazones, marcado en sus corazones. Que el mensaje viva y dé vida a sus corazones todos los días. Y hermanos, este es el mensaje del Evangelio, que Cristo nos ha amado. Y que Cristo nos ama hoy. Que Cristo nos ha buscado. Que Cristo nos encontró cuando éramos extraños y nos adoptó en su familia. Este es el Evangelio, que Cristo nos ha tomado y nos ha redimido. Este es el mensaje del Evangelio, que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Que en Cristo hay nueva vida. Encontramos entonces las palabras de Cristo en el mismo Cristo. Encontramos las palabras de Cristo en todas las Escrituras. Encontramos la palabra de Cristo en el Evangelio. Hermanos, esta verdad engloba el mensaje de esta mañana. Piensa en las palabras de Cristo. Piensa en todas las Escrituras y piensa en el Evangelio. ¿Ya lo tienes? Hermanos, que estas palabras moren en abundancia en nuestros corazones. Ahora sí, vamos a entrar al texto. Después de estos postulados, después de englobar toda esta idea, para aterrizar al texto. Y vamos a ver unas palabras que encontramos aquí. Estamos en el versículo 16. Dice el texto, la palabra de Cristo more. En primer lugar, hermanos, mi primer punto es, la palabra de Cristo more. Esta palabra morar, ¿sí? La palabra morar en el original nos apunta en una dirección. Nos apunta hacia alguna dirección. Y nos apunta a un momento, hermanos, muy especial, incluso sagrado del Antiguo Testamento. ¿Sí? La palabra morar hace referencia al tabernáculo en el pueblo de Dios.
Hace referencia al tabernáculo allí en el campamento de los israelitas. Cómo Dios decide habitar y andar entre su pueblo, habitando en un tabernáculo hecho de telas, una casa de campaña. Dios en su tabernáculo, Dios en su arca. Y esta es la idea, que la palabra de Cristo more, es decir, que haga un hogar, que habite, así como Dios habitaba con su pueblo en el tabernáculo, así como Dios moraba entre su pueblo, así como Dios se quedaba con ellos, como Dios vivía con ellos, así esta verdad que acabamos de englobar se quede con nosotros. ¿Recuerdas cómo el tabernáculo se movía junto con los israelitas cuando se ponía esta señal en el cielo, que era momento de avanzar a un siguiente lugar? Y allí van los israelitas avanzando por el desierto, conforme al orden que se les ha dado, conforme a las tribus. Y allí están los encargados de mobiliario del tabernáculo, todo en orden, avanzando y marchando, hasta llegar al lugar al que Dios les va a indicar que se detengan. Dios se mueve con su pueblo. Dios se detiene con su pueblo. Así, hermanos, la palabra de nuestro Señor. Cuando nos levantemos y salgamos, que tengamos un fiel acompañante, las Escrituras en nuestro corazón. Cuando nos detengamos, que tengamos un fiel acompañante, las Escrituras en nuestro corazón. Así la palabra viva en nosotros, hermanos. Que la palabra se mueva con nosotros a donde vayamos, con quien estemos, en donde estemos. Que la palabra de Cristo more con nosotros. Que la palabra more. Este es mi primer punto. Martín Lutero dice, comentando acerca de este pasaje, que more en vosotros, no como un huésped que pasa un día o dos allí solamente, sino como un habitante de la casa que jamás sale de ella, que jamás se va de ella. Así, hermanos, que la palabra de Cristo more en nosotros, como un habitante permanente, no como una visita que por más que nos guste en algún momento tiende a incomodarnos. No como una visita que por más que le amemos, en algún momento queremos que ya tome su distancia y se aparte. No, sino como un huésped, como un habitante de la casa, de nuestro corazón, que jamás sale de ella. ¿Es esta nuestra relación con la palabra? ¿O solamente la palabra nos acompaña en la iglesia? ¿O solamente la palabra nos acompaña en nuestro hogar? Pero una vez que nos movemos, una vez que salimos, ya no va con nosotros. Cuando estamos allá relacionándonos, cuando estamos haciendo tratos, cuando estamos haciendo planes, ¿es esta nuestra relación? ¿La palabra ha encontrado un hogar permanente en nuestro corazón? ¿O solamente es un visitante que se queda por algunos minutos? ¿O es un visitante que tarda a lo mucho días o temporadas y después se va? Hermanos, la enseñanza esta mañana, la invitación en esta mañana para mí y para ti, es que veas las enseñanzas de Jesús. Es que veas toda la escritura que tenemos a nuestro alcance. Es que veas el Evangelio y hagas de la palabra de Cristo un huésped permanente en tu corazón y en tu vida. Hermanos, que nuestro corazón sea esta casa donde la palabra viva. Que nuestra vida sea una vida cuyo acompañante fiel sea la palabra. Donde estemos, con quien estemos, en la condición en la que estemos, que la palabra viva en mí. Que la palabra viva en ti, hermano. Que esta es la invitación en esta mañana. Tomemos la palabra,
Nuevamente volteemos a ver las Escrituras. Es este alimento que necesitamos todo el tiempo y todos los días. Hay dos huéspedes que buscan nuestro corazón. Escuchen esto. Hablando en términos de la ilustración que usamos al iniciar y en la ilustración que estamos usando en este momento, hay dos huéspedes que buscan tu corazón, que buscan mi corazón. La palabra y nuestro pecado. Hermanos, pensemos en el pecado por un momento. El pecado apaga nuestro espíritu. El pecado entristece al Espíritu Santo que habita en nosotros. El pecado nos aleja de la palabra y seca nuestro corazón. Y es así como poco a poco comenzamos a abandonar la palabra. Esa palabra que era un huésped dentro de nosotros, por medio de nuestro pecado, está siendo desalojada y despojada. La palabra de Dios es abandonada cuando el pecado crece en nuestro corazón. La palabra de Dios es expulsada. Y ya deja de ser hermosa a nuestros ojos. Ya no podemos ver ese poder. Ya no podemos sentir esa mano tocando esas fibras de nuestro corazón. Ya no vemos el gozo. Ya no vemos la belleza ni la riqueza que hay en ella, porque nuestro pecado nos cega a la belleza de las Escrituras. Mi pecado en mi corazón me aparta de las Escrituras. Las Escrituras y el pecado buscan mi corazón. Y hermanos, las Escrituras me apartarán del pecado, o el pecado me apartará de las Escrituras. No puede convivir, no puede haber armonía, no puede haber paz entre mi pecado y mi devoción por la palabra. No pueden juntarse y estrecharse la mano y vivir como dos huéspedes, siendo atendidos en una misma casa. Hermanos, hoy clamemos a Dios para que nuestros ojos sean abiertos una vez más a la palabra, para que podamos ver nuestro pecado y cómo nuestro pecado nos ha yendo apartado de las Escrituras. No sé qué tan lejos te encuentras de este libro. No sé qué tan cegado estás a la belleza de este libro. No sé qué tan limitado estás al poder que se encuentra en el libro. Hermanos, las Escrituras te van a apartar del pecado, o el pecado te va a apartar de las Escrituras. ¿Cómo te encuentras? Piensa en esto. ¿Cuál es tu relación con la palabra? La palabra de Cristo more. Y este es mi primer punto. Nuevamente, hermano, pensemos en esto. En mi corazón habita la palabra de Dios como un huésped permanente. Un huésped que quiero tener aquí conmigo. Que por nada quiero que se aparte y que se vaya. O el pecado es nuestro huésped, que nos ha apartado de la palabra. Dios quiere, hermanos. Dios busca nuestro corazón. Quiere encontrar en nuestro corazón y en nuestra vida un lugar donde su palabra pueda habitar. La palabra de Dios es no solamente una palabra, sino una palabra viva. Que da vida en abundancia. Segundo lugar, esta es, no solamente dice que la palabra de Cristo more, sino que al morar, que more en abundancia. En abundancia. No solamente esté allí, pero en escasez, en pequeños fragmentos. No, que sea en abundancia. Hermanos, Dios no solamente se detiene, mira, ahí hay pequeños extractos de mi palabra. Con eso estoy más que servido. Hermanos, no.
Dios no se limita a esto. Dios nos manda a que no solamente haya fragmentos, migajas, sino que la palabra more en abundancia. Y nuevamente podemos imaginarnos esta escena del tabernáculo. Y podemos pensar en este tiempo especial, en este momento especial, donde la gloria de Dios descendía y lo llenaba todo. En diversas ocasiones se nos relata cómo incluso, hermanos, eso, el sumo sacerdote, incluso los sacerdotes, aquellos hombres santos que se habían santificado por medio de rituales que Dios les exigía para poder acercarse, estos hombres tenían que salir porque la presencia del Señor los llenaba todo. Las actividades se detenían. No podían seguir ministrando porque Dios había llenado todo el lugar. Y esta también es la escena. More, viva allí, pero en abundancia. Que lo ocupe todo. Y podemos pensar en nuestra persona. Que la palabra de Dios more en abundancia. No solamente en nuestro vocabulario, sino también en nuestra forma de pensar. No solamente en nuestras relaciones, sino también en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en todo lo que somos. Que allí esté presente la palabra del Señor. La palabra more, sí, pero more en abundancia. En abundancia. Otra traducción, o más bien el original dice, more ricamente, con toda su riqueza. La otra traducción traduce que la palabra de Cristo habite en ustedes. Bueno, con toda su riqueza. Hermanos, ¿hay riqueza en la palabra? ¿Hay riquezas en la palabra? Y la respuesta es sí, hay riqueza sin fin. La palabra es un gran tesoro. Y Proverbios hablan acerca de de la palabra que dice que es mejor que incluso el oro purificado, que la palabra misma es mejor que la plata refinada, que los mandamientos de Dios, que las ordenanzas, que sus estatutos son más deseables que aquello que se pudiera desear. Hermanos, ¿qué tan ricos somos en la palabra? ¿Qué tanta riqueza, qué tanto abunda en nosotros la palabra? ¿No se supone que somos cristianos? ¿No se supone que estamos siguiendo a Cristo? ¿Que estamos siguiendo las enseñanzas de Cristo? Hermanos, que la palabra more, que encuentre un lugar, pero Cristo va más allá. No solamente un lugar, sino que ahí pueda habitar en abundancia, con toda su riqueza. Que podamos ser, hermanos, enseñados en todo el consejo de Dios. Que podamos crecer en nuestro conocimiento de Dios, pero también en nuestro amor y devoción hacia Él. Y tenemos esta exhortación de Pablo a los hermanos en Colosas, que habite, pero que habite en abundancia. Habite en abundancia. Y hermanos, de inicio a fin, en las Escrituras encontramos constantemente pasajes que nos llaman a lanzarnos a ella. Por decir algunos, voy a citar rápidamente, Proverbios dice, ¿tienes la palabra? Está bien, ok, entonces escríbelas en la tabla de tu corazón. Salmos dice, el salmista dice, tu palabra en mi corazón la he guardado. Tus dichos los he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Oh, he conocido tu palabra. Y tu palabra mora en mi corazón. Y mora tan abundantemente que me sacia. Y no necesito ningún pecado. Estoy satisfecho. Filipenses, asidos de la palabra de vida. Tomen la palabra
y sosténganla firmemente. Esta es la traducción. Manteniendo firmemente la palabra. Es como ese hombre que lleva el estandarte de su nación y que va a la guerra y que sostiene su bandera y dice, este es mi pueblo, yo pertenezco aquí. Asimismo con la palabra, hermanos, sosteniéndonos firmemente de ella, manteniendo la palabra en lo alto, es decir, aferrarnos con nuestra fuerza a la palabra. ¿Tienes la palabra? ¿Conoces la palabra? Entonces, sosténla firmemente. Segunda de Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Es verdad que Pablo lo dice al joven Timoteo, al que va a ser o al que es pastor. Pero hermanos, es nuestra responsabilidad también como creyentes usar bien la palabra de verdad. Entonces aquí está Pablo hablando a la iglesia en Colosas, hermanos, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero continúa diciendo lo siguiente. Tercer lugar, la palabra de Cristo enseñe y exhorte, lo dice el texto claramente, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Enseñando y exhortando los unos a los otros. Que la palabra de Cristo, hermanos, todo lo que hemos englobado en esta idea, nos enseñe y nos exhorte. Otra traducción dice que la palabra te enseñe y te amoneste. No es cómodo sentirnos amonestados por la palabra, pero es necesario. Otra traducción más dice, instrúyanse y aconséjense con la palabra. Otra más, enseñe y corrija. Hermanos, esto es lo que va a ocasionar la palabra. Esta va a ser su función dentro de nosotros. Vamos a ser enseñados, pero también vamos a ser corregidos. Vamos a ser amonestados también. Quisiera enfocar dos ideas, dos puntos de vista sobre estas palabras. En primer lugar, es un llamado al individualismo, es decir, hacerlo individualmente nosotros. Tomar la palabra y, hermanos, con ella ser enseñados. Pasar tiempo en la palabra y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros ese nuevo día. Y ser enseñados. Tú personalmente, en tu intimidad con el Señor. Pero también ser amonestados. Hermanos, que al ver la palabra, veas tu pecado y veas la prontitud con la que tienes que apartarte de él. Individualmente, que la palabra te enseñe y te exhorte. Pero el texto nos deja ver otra faceta, el colectivismo. Es decir, yo y otra persona, o yo y más personas, dice el texto. La palabra os enseñe y exhorte unos a otros. Unos a otros. Y creo que aquí hay un poco más de problema entre nosotros. Porque muchas veces no somos enseñables. Hermanos, ¿qué pasa? Piensen en esto. ¿Qué pasa cuando se te acerca un hermano con la palabra en mano, ¿ok? Con la palabra en mano y te dice, hermano, quiero enseñarte esto. Aquí ya no es tan cómodo, ¿verdad? Hermano, quiero amonestarte con esto. Hermanos, esto es bíblico. Lo estamos viendo en el pasaje. Pero hermanos, ¿qué tan humildes somos para abrir, para quitar esas barreras y permitir que hermanos con la palabra se nos acerquen y nos enseñen? ¿Qué tan humildes somos para recibir a los hermanos con la palabra que se acercan a corregirnos y a instruirnos en ella? ¿Bajamos las barreras? ¿Tenemos oídos atentos? ¿O las levantamos? Levantamos barreras, cerramos los oídos.
Ponemos trabas. ¿Qué hacemos? La palabra tiene una función personal, pero también tiene una función colectiva. Yo y otra persona. Yo y más personas. Que la palabra de Cristo os enseñe y exhorte. Que la palabra de Cristo amoneste y corrija. Que la palabra de Cristo los aconseje. Hermanos, esto es importante. Hay ángulos ciegos que a veces no alcanzamos a ver nosotros en nuestra vida. Y tenemos que aceptar cuando alguien más se acerca para cuidarnos. Y con la palabra de Dios nos muestra esos ángulos que no podemos ver nosotros. Que la palabra de Cristo nos enseñe y exhorte. Pero también que la palabra de Cristo nos haga cantar. Es decir, lo que nos está llenando, lo que está habitando en nosotros con abundancia, salga hacia afuera y entonces nos haga cantar. Miren lo que dice el pasaje. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor como salmos e himnos y cánticos espirituales. Una vez más, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra, morando en abundancia, nos hará cantar. Y hermanos, ¿qué es el canto? El canto no es una expresión de contentamiento. El canto no es una expresión de gozo. El canto no es una expresión de alegría, de regocijo. Lo que nos está llenando va a salir. No se va a quedar aquí adentro con nosotros. Va a salir y va a brotar hacia afuera. Que la palabra de Cristo, hermanos, nos va a hacer cantar. Y miren lo que dice el pasaje. Cantando con salmos. En primer lugar tenemos esta palabra, salmos. Y bueno, literalmente salmos. Los salmos de las Escrituras. Pablo recomendaba a los hermanos, canten los salmos. Aquí hay salmos y ustedes pueden cantarlos. También himnos. Ahora, aquí himnos, comentaristas y académicos coinciden en que se refieren a alabanzas de adoración hacia Cristo, hacia la persona de Cristo. Ellos están abundando en la palabra, ellos están viviendo con la palabra, y ellos están conociendo a Cristo. ¿Y qué van a cantar sino al mismo Cristo? Salmos, pero también himnos a Cristo. Cánticos espirituales. Una traducción en el original es acciones de gracias. Acciones de gracias. Y hermanos, este es el llamado del apóstol Pablo. Hermanos, que la palabra more en vosotros con abundancia y lo santifique a través de la exhortación y la amonestación, a través de la corrección y el consejo. Pero también que la palabra los haga cantar y transforme la imagen de Cristo. Entonces, ya hemos terminado con el texto y vamos con nuestra aplicación para esta mañana. ¿Cuál va a ser nuestra aplicación después de todo este recorrido? Hermanos, esta es la aplicación para ti y para mí. Hoy necesitamos hombres y mujeres y jóvenes llenos de la palabra. Amén. Hoy necesitamos con urgencia hombres, mujeres, jóvenes, incluso niños llenos de la palabra. Hermanos, hoy la necesidad es una iglesia entregada a la palabra. Pablo lo sabía y por eso escribe esto a la iglesia en Colosas. Hermanos, les dice, hermanos, la cultura es fuerte. Hermanos, las tradiciones son fuertes. Satanás está pegando con fuerza. Necesitamos blindarnos con la palabra. Y lo mismo hoy, hermanos. La aplicación para nosotros es que necesitamos en la iglesia hombres llenos de la palabra. En la iglesia bíblica bautista también necesitamos a mujeres llenas de la palabra,
jóvenes llenos de la palabra y niños instruidos en la palabra. Por eso la instancia, que sea un hogar donde more en abundancia la palabra de Dios. La palabra está desapareciendo de los púlpitos, al parecer. La palabra está dejando de ser citada y simplemente comienzan a decirse historias, a trabajar con el emocionalismo, con el sentimentalismo, y la palabra está siendo desechada. Incluso en la iglesia no se encuentra un hogar donde la palabra mora en abundancia. Hermanos, hoy necesitamos a estos hombres. Hoy necesitamos a estas mujeres y a estos jóvenes y a estos niños. Hermanos, la grandiosa noticia para nosotros en esta mañana es que la palabra de Cristo hoy tiene el mismo poder cual la tuvo hace 2000 años. Amén. Hermanos, nuestra gran noticia y gran confort es que las Escrituras tienen el mismo poder cual lo tuvieron en el tiempo en el cual se entregaron. No ha perdido nada de eficacia, no ha perdido nada de utilidad. Sigue siendo la misma palabra poderosa e inerrante del Señor. Hermanos, hoy el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación y para santificación. Los años han pasado, es verdad. Las demandas de las personas han cambiado, es verdad. Pero la palabra no lo ha hecho y sigue siendo útil. Sigue teniendo el mismo poder. Con esto vayamos a pensar lo siguiente. En primer lugar, vayamos al tiempo del Señor Jesucristo. ¿Ya están allá? Vayamos a este tiempo. Pensemos en el contexto. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a esas aldeas, a esas ciudades. ¿Ya están ahí? Hermanos, piensen en cómo las palabras de Cristo tenían efecto en las personas. ¿Cuál era el efecto que ocasionaban las palabras de Cristo en los corazones de las personas? Encontramos escenas donde corren con desesperación al Señor Jesucristo. Y el Señor, con sus palabras, da paz. Encontramos cómo corren con dolor al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, con su palabra, da consuelo. Encontramos cómo las personas corren necesitados a Cristo y Cristo con sus palabras satisface sus deseos más profundos. Mira cómo Cristo, al decir la palabra, hermanos, transformaba la vida de un avergonzado. Cómo Cristo, al decir la palabra, transformaba la condenación de una mujer pecadora en libertad. Como Cristo, al decir la palabra, llamaba a su familia, a aquellos desechados. Hermanos, la misma palabra de Cristo tiene el mismo efecto hoy. Mira a tu alrededor, ¿no son las mismas personas? ¿Con las mismas situaciones? ¿Con los mismos deseos de su alma de encontrar algo que les satisfaga? ¿No son las personas igualmente hoy cargadas con pecados, con condenación, con vergüenza, con deshonra? Hermanos, ¿qué necesitamos? Las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo hoy siguen teniendo el poder para transformar los corazones, para transformar las vidas. Pensemos en ese momento cuando los profetas hablaban la palabra de Dios con poder. Pensemos cómo Dios se presentaba a los jueces, cómo Dios hablaba con Moisés, cómo
la Biblia fue revelada a estos hombres y cómo la palabra actuaba con poder en esa época, hermanos, hoy no deja de ser lo mismo. Este libro sigue teniendo el poder. Hermanos, esto sigue siendo la palabra de Dios hoy en día. Encontramos cómo los creyentes tomaban estas promesas y callaban bocas de leones. Cómo tomaban estas promesas e enfrentaban fuegos impetuosos. Cómo tomaban estas promesas y sufrían incluso hasta la muerte. ¿Había algo en ellos? Hermanos, era la palabra. ¿Qué estás enfrentando hoy? ¿Qué está pasando hoy en tu vida? Hermanos, la palabra es la misma hoy, por siempre y por los siglos de los siglos. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar a las personas? La palabra. ¿Qué vamos a decir a nuestro corazón? ¿Qué nos vamos a predicar a nosotros mismos? La palabra. Hermanos, aquí está el poder. Las personas tienen preguntas. Aquí están las respuestas. Las personas tienen necesidades. Aquí hay lo que puede satisfacerles. Aquí, hermanos, está nada más y nada menos que el mismo Cristo. Las personas a lo largo de la historia han tenido diferentes necesidades. A través de la historia de la iglesia, a través de la historia del cristianismo, las personas se han presentado con diferentes necesidades. Y las palabras de Jesús las cubren. En alguna ocasión, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 8, los discípulos mismos les dicen: Señor, ¿a quién iremos? ¿Sabes este texto, hermanos? ¿Cómo termina? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, ¿a dónde iremos nosotros? Hermanos, ¿a quién iremos? Hermanos, ¿por qué estamos yendo a otros lugares? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Piensa cómo la palabra de Dios ha guiado. Piensa cómo la palabra de Dios ha salvado. Piensa cómo la palabra de Dios ha preservado a su pueblo. A través de su palabra, hermanos, hoy lo puede hacer contigo. A través de su palabra. La palabra ha estado presente en toda la historia de la redención. El mensaje de Cristo y el Evangelio ha estado presente en toda la historia de la redención y ha sido suficiente. Ha sido suficiente. Y vemos cómo la iglesia es atacada. Cómo se levantan falsos maestros. Y la palabra de Cristo ha sido suficiente. Y hoy en día, hermanos, la palabra de Cristo sigue siendo suficiente. La palabra de Cristo es más suficiente que la psicología. La palabra de Cristo es más suficiente que la filosofía. Y cualquier otra cosa que se pueda levantar. La palabra de Cristo es suficiente. Hermanos, la historia de la redención aún no ha terminado. Hermanos, aún estamos esperando el fin. La final trompeta. Y tú y yo estamos ansiosos en ver los cielos abiertos y a nuestro Salvador descendiendo en las nubes. Amén. Hermanos, mientras esperamos a nuestro Salvador, necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra. Tú y yo necesitamos la palabra. Pero también nuestra gente necesita la palabra. Los que nos rodean necesitan la palabra. Pensemos en el dinero, en las riquezas. Tal vez tú conoces a alguien que es rico. Y puedes ver con qué facilidad, hermanos, estas personas
pueden suplir sus necesidades. Tal vez ya estás pensando en alguien o conocemos a alguien, tal vez en las redes sociales o en algún otro lugar, que son ricos y que con mucha facilidad suplen sus necesidades y lo hacen al instante. Necesitan algo, van y lo compran y lo tienen. En cambio, para nosotros es más complicado, ¿verdad? Tenemos que esperar meses, años. Pero no así con esas personas que tienen riqueza. Hermanos, la palabra en esta mañana nos dice que la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia, que more con toda su riqueza. Ahora, hermanos, que nosotros podamos ser ricos en la palabra, que tengamos palabras de Cristo a nuestro alcance para cada circunstancia que se nos presente, para cada circunstancia que podamos atravesar, que tengamos la palabra a nuestro alcance. Cuando tengamos miedo, que tengamos la palabra a nuestro alcance. Hermanos, cuando lleguen malas noticias, que tengamos la palabra a nuestro alcance para asirnos de ella, para aferrarnos a ella. Cuando seamos rotos, cuando lloremos, cuando estemos en peligro, cuando dudemos, cuando seamos tentados, cuando pequemos, que tengamos la palabra cerca, lista para suplir la necesidad de nuestra alma. Un pastor dice lo siguiente, y esto es para nosotros, hermanos, los que somos creyentes. Asegúrate que tu pecado, asegúrate que Satanás, incluso tus emociones y sentimientos, asegúrate de que tus pensamientos, que tus amigos, que la cultura y el mundo tenga que pasar por muchos pasajes de las Escrituras antes de alcanzarte. Asegúrate de que tu pecado tenga que pasar por muchos pasajes de las Escrituras antes de alcanzarte. Asegúrate que Satanás tenga que recorrer muchos pasajes de las Escrituras en tu corazón antes de alcanzarte. Pero también asegúrate que tus emociones te pueden traicionar. Entonces, asegúrate que tus emociones tengan que toparse con palabra de Dios. Que tus sentimientos tengan que toparse con la palabra de Dios. Hermanos, que tus amigos y las influencias que hay en tu vida tengan que recorrer muchos pasajes de las Escrituras antes de alcanzarte. Que el mundo tenga que pasar por pasajes y pasajes antes de alcanzarte y alcanzar tu corazón. Hoy necesitamos hombres llenos de la palabra, mujeres llenos de la palabra, que la iglesia sea una iglesia entregada a la palabra. Hermanos, la palabra de Cristo morando en abundancia en nuestros corazones no es otra cosa más que ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la palabra es riqueza. Es gran riqueza. Para terminar, me gustaría decir que si al final de tu vida lo único que logras obtener, lo único que tienes allí en tu lecho de muerte es a Cristo y a su palabra habitando contigo, tú eres el hombre más rico del mundo. Cristo y su palabra, gran riqueza. Hermanos, no hay tesoro que se compare al conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. No hay tesoro que se compare al conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana.